Muchísimas gracias, antes que nada, a la organización que mucho me honra, sobre todo porque tuvo mi querido amigo Augusto Valenzuela la posibilidad de acomodar este panel al principio. Creo que ya muchos de ustedes han escuchado que digo yo que siempre la seguridad social va en el cabuz del tren. Y me parece que el primer congreso en donde veo que iniciamos con un tema de la seguridad social. Lo celebro porque pensé que me iba a morir y no lo iba a ver. Y es verdad lo que dijo el representante del Ministerio de Trabajo aquí, en el sentido de que el derecho humano es, desde luego, crucial, y el trabajo y la seguridad social son tan trascendentes que no requieren de uno, sino de dos preceptos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, porque el trabajo lo regulan 23 y 24 y la seguridad social en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal, que luego son desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es evidente, al menos jurídicamente, al menos, está al nivel constitucional de nuestros países porque lo han suscrito. Por lo tanto, forma parte de su entramado jurídico. Así a veces en las universidades, trabajo en una desde hace 40 años, pensemos que no es así. Y a veces hay que atreverse a decir las cosas que tenemos que decir. Miren ustedes que tengo el honor de presidir la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la previsión social, que no de la seguridad social, porque en México no hay en realidad un fundamento constitucional para la seguridad social, sino nada más para el seguro social, que parecen igual, pero no es lo mismo. Como no es igual ni lo mismo previsión social laboral que la seguridad social, que se ha dado en acotar para los trabajadores como el principal grupo recipiendario, pero que es de todos y para todos, y que no debería de costearse vía aportaciones obrero-patronales, son aportaciones gremiales y no fiscales también, sino debería de costearse vía impuestos generales. Pero bueno, esos son otros temas muy complicados, en los cuales solo podríamos realmente generar inquietudes intelectuales si en el proceso complejo de la enseñanza-aprendizaje del derecho, en el caso concreto del derecho de la seguridad social, se instruyera, ojo, también insisto en esto, se instruyera a los alumnos, porque en realidad en las universidades pues se instruye, no es que se educa. La educación se da en los valores de la familia. Son los padres de familia quienes se encargan de educar a los hijos. Y en este sentido, yo sí encuentro una enorme diferencia, porque con el debido respeto ante un grupo de juristas, sean empleados o alumnos, están instruyendo para eso, me parece que tiene más potencia el factor moral que el factor legal. Por eso también he dicho que la realidad siempre suele ser más sabia que el derecho, que anda en busca de atrapar a la dura realidad cotidiana, que muta con extrema facilidad y es muchísimo más veloz, y cuando tratamos de atrapar esa realidad para regularle normativamente,
ocurre que ya avanzó más. Por eso a veces el derecho suele llegar tarde y mal a hacer esta complicada regulación. Y así encuentro yo que la enseñanza del derecho de la seguridad social es parte clave para formar a personas con conciencia de clase y con clase en la conciencia, Y solo se puede conseguir si le damos al derecho de la seguridad social esta herramienta jurídica. El derecho de la seguridad social es un derecho cuasi olvidado en nuestros países. Se confunde con el asistencialismo social como si fuera caridad, y ya decía el doctor Palomino que precisamente enseñar a pescar es de dar pescado. Los programas de pobreza, por ejemplo, de ayuda a la pobreza, lo que generan y engendran es más pobreza, porque se acostumbra también la población a estirar la mano. La cuestión de la seguridad social es que no es un tema de una dádiva del Estado hacia la ciudadanía. Yo creo que es el mayor de los deberes. Yo considero a la seguridad social clave porque me decía mi maestro de la tesis doctoral, que me dirigió mi tesis doctoral en España, un tal Manuel Alonso Lea, a lo mejor ustedes lo han escuchado por ahí, que efectivamente la seguridad social no protege al individuo desde que nace hasta de la cuna a la tumba, como dice, no, desde que es concebido hasta después de nuestra muerte, a través de eso que nosotros llamamos pensiones. Un invento del estado de bienestar, que habría que comprenderlo también, porque el derecho es capaz de transformar la realidad cuando se lo propone. Y esas pensiones, por ejemplo, yo, tras lo que pasó en la noche, la madrugada de hoy de las noticias, me puse a pensar, ¡ay, México lindo y querido! Y pensábamos que el sistema de capitalización individual iba a resolver nuestros problemas. Y ayer perdimos los mexicanos alrededor del 15% más lo que venga, simplemente por un hecho que ocurrió en este mundo global e interconectado al otro lado. Yo ya estoy pensando que el siguiente curso que tengo que tomar es de albañilería, porque me tocará construir un muro y tendré que poner el material y la mano de obra. Pero bueno, me alivia pensar que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Pues enhorabuena, vecinos del norte. A veces hay quienes, queriendo curarse un uñero, se cortan la mano. O se dan un tiro en el pie, no lo sé. Estamos, para bien o para mal, en ese problema y no lo podemos evitar. Pero yo sí les puedo garantizar algo. El tema de la seguridad social es algo que no solo es inherente a la naturaleza humana, sino yo diría que es parte de ese mínimo vital al que se apuestan todos los programas de corte social. Y es falsa la tesis economicista de que sea infinanciable la seguridad social en el siglo XXI. Lo digo por los jóvenes, pero eso sí, nadie nos va a llegar a tocar a la puerta de la casa y a decirnos, oiga, ¿sabía que usted
por el simple hecho de ser persona humana, tiene la prerrogativa, el derecho de exigir al Estado Nacional que instrumente un servicio público de la seguridad social, porque así lo establece el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se distingue perfectamente con este texto. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, así como al seguro social. Artículo 9 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por favor, si no lo han leído, en ese Dios Google que ustedes tienen a la mano, púlsenle Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vean el artículo 9 y exíjanlo en Guatemala o en Ecuador, en Brasil o en República Dominicana. Exíjanlo. Y si no hay tribunales nacionales, hay que recurrir a los tribunales internacionales que en México fueron capaces, por una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Costa Rica, en el mítico caso Rosendo Radilla Pacheco, un luchador social, estado de Guerrero, años 70, desaparecido, a conseguir que se estableciera en el artículo 1 de nuestra propia Constitución Política Mexicana, a punto ya de cumplir un centenario, se estableciera a todos esos derechos como derechos humanos. Y ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que se tiene la misma fuerza bajo el principio no solo pro persona, sino el principio jurídico también el principio de convencionalidad. O sea, los convenios sustituyen a las leyes nacionales. Que yo no aparezco en la ley del Seguro Social mexicano. ¿Y eso me priva de un derecho humano? Evidentemente que no. ¿Cuál es el tema? El tema nada más es saber argumentar que soy persona humana y que tengo ese derecho. Y bajo ese principio también de pro persona, el Estado tendrá que reconocerlo. Y les digo que ya hay sentencias en nuestra Corte Mexicana, ejecutorias de la segunda sala que ve ese tipo de temas, en donde se establece, por ejemplo, en el tema de la salud, si el Estado dice no tener para brindar las prestaciones que tenemos derecho en la salud, debe probarlo en juicio, esa incapacidad. Debe probar la imposibilidad de brindarlo. Y es el inicio, Quiero concluir esto por dos razones. Primero, por darle el debido lugar a mis compañeros y porque el tema está acotado. Y segundo, porque sucede que hasta ahorita no conozco ninguna aerolínea que espere a nadie. Y yo tengo que tomar un vuelo dentro de menos de 3 horas. Quiero concluir diciendo lo que van a encontrar ustedes ahí en la publicación de este libro, que para mí celebro magnífico esta idea. Una frase que está en la colaboración que ya se publicó aquí, que nos ha hecho el doctor Augusto Valenzuela, todo expreso de nuevo mi gratitud por acomodar mi exposición aquí, porque quería participar. No solo quería, debía participar. ¿Sí? Una frase que creo que marca todo lo que les estoy diciendo yo aquí y que me parece que valdría la pena reflexionarlo. El talento jurídico es mucho más común que el talento para educar el talento jurídico. Por eso el profesor capaz de cautivar el talento jurídico importa tanto.
pues llega a tener una enorme influencia formativa en el complejo proceso de la enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica, en este caso de la disciplina del derecho de la seguridad social. Le rindo con estas palabras culto a la memoria del profesor que me impulsó a estudiar el derecho social, más que el derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social, un tal Néstor de Buen Lozano, un hombre que fue inspiración en mi vida para dedicarme a cultivar esto y que creo yo en este tipo de eventos académicos hubiera hecho desde luego un mejor papel que este que aspira a ser a llegar a ser algún día su alumno. Un tipo inspirador, crítico, con conciencia de clase y con clase en la conciencia, que nos termina también de dejar y que creo yo merece recordarle aquí públicamente, porque así como Baltasar Cavazos también para esta asociación ha sido parte crucial, me parece que lo menos que tenemos que rendirle es un modesto pero muy, muy sentido homenaje a los profesores que nos marcaron. El proceso de la enseñanza de la seguridad social para Guatemala y para todos los países de Iberoamérica debe de ser clave. Y yo creo que en eso todos tenemos un débito para con las generaciones actuales que van, tal como están las cosas, camino a la desprotección social. Muchísimas gracias.